Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias en épocas de coronavirus, el informativo diario de Comarca TV, un canal comprometido con la verdad. Estas son las novedades. El Laboratorio Europeo espera disponer de una vacuna contra el coronavirus en septiembre. Anunció que en pocos días recibirá los resultados de los ensayos clínicos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por especialistas de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, y aseguró que, si la prueba es satisfactoria, estará en condiciones de iniciar la distribución en septiembre próximo. We finished phase 1/2 last week actually, and we should see the results very soon, but the team and the MHRA have already seen the results. And as you probably saw, we've announced, or the Oxford group, the Jenner Institute, has announced that they are starting phase 2/3 in the UK in 10,000 volunteers. We've also announced that we'll start a large phase 3 study in the US of 30,000 volunteers. This is probably gonna start in July or so. Now the problem we will all have, I think, is we are running against time a little bit, because we see already in Europe the disease is declining. It's still going in the UK because the UK started later, still going in the US, but very soon the disease intensity, if you will be low and it will become difficult. So we have to move very quickly. And if the disease kind of gets to a very low level, maybe challenge studies will have to be considered. But we felt it's too early today to do that. Trump rompe la relación con la Organización Mundial de la Salud debido a lo que él dice es el completo control que ejerce sobre esa organización china. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció insólitamente que decidió romper la relación con la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del COVID-19 por estar bajo el completo control de China. Thank you very much. Good afternoon. Thank you. China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. The world needs answers from China on the virus. We must have transparency. Un muerto, saqueos e incendios en una protesta contra el racismo policial en Estados Unidos. Las repercusiones por el asesinato de George Floyd, un afroamericano de 46 años, asfixiado por un policía blanco de Minneapolis, traspasó las fronteras de las protestas de la población afroamericana, donde hubo un muerto, y sigue en nuevas manifestaciones en Nueva York, en un creciente espiral que se extiende a otros estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Las repercusiones por el asesinato de George Floyd, un afroamericano de 46 años asfixiado por un policía blanco de Minneapolis, traspasó las fronteras de las protestas de la población afroamericana, donde hubo un muerto en las últimas horas, y hoy nuevas manifestaciones en Nueva York, en una espiral de repudio contra la discriminación policial, en la que se involucraron además figuras del deporte, la cultura y el periodismo a través de posteos en Twitter. Un nutrido grupo de personas se manifestó en Union Square, en Manhattan, con barbijos por el coronavirus y carteles de repudio al asesinato de Floyd, vigilados de cerca por decenas de policías.
También hubo una fuerte protesta cerca de la comisaría del sur de Minneapolis, estado de Minnesota, con saqueos a tiendas cercanas y barricadas incendiadas en las calles. En este marco, otro hombre murió por disparo de bala y al poco rato la policía informó esta muerte como homicidio y dijo que tenían a un sospechoso bajo custodia, aunque todavía tratan de determinar las circunstancias que llevaron al tiroteo. Cuando oscureció, estalló un incendio en una tienda de autopartes que enseguida fue controlado por los bomberos y los manifestantes entonces prendieron fogatas en la calle. Compartimos el reporte diario dado por los funcionarios del Ministerio de Salud respecto de la evolución de la pandemia por COVID-19. 564 son los casos confirmados en las últimas 24 horas de coronavirus en la República Argentina. Suman un total de 17.415 casos. En las últimas 24 horas los casos confirmados son en un 48% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 44% de la provincia de Buenos Aires y un 0,5% de la provincia de Chaco. 10,2% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. Son 560 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. Se han sumado 4 casos respecto al reporte vespertino del día de ayer. Se genera una tasa de letalidad del 3,2% y una tasa de mortalidad general en nuestro país por coronavirus de 12,2 casos por cada millón de habitantes. Es muy importante recordar que desde el primer día en Argentina la estrategia fue la detección precoz y el aislamiento para minimizar la transmisión con un virus que no tiene vacuna, que no tiene un tratamiento efectivo demostrado, que se transmite de manera muy fácil de persona a persona. La estrategia desde el primer momento en Argentina se trató de esto: detección precoz, confirmación o descartar el diagnóstico, aislamiento para prestar cuidado a la persona que ha tenido coronavirus confirmado y para minimizar la transmisión, de esa forma cuidar a la comunidad. En ese sentido, a medida que fue progresando la epidemia, fue ampliándose la definición de caso. Tenemos definiciones de casos sensibles en función de la situación epidemiológica y en función de estas poblaciones que tienen la particularidad de la dinámica de transmisión, que son el contexto de encierro, los barrios populares, las instituciones cerradas, las personas en situación de calle y las comunidades originarias. El personal de salud tiene su propia definición de caso y cada una de esos grupos tienen también una definición de caso especial de contacto estrecho. Lo que se busca desde ese punto de vista es trabajar fuertemente en esto que decimos desde el principio: la detección precoz, la confirmación o descarte del laboratorio del caso, el aislamiento para cuidado de la persona y para minimizar la transmisión. En ese sentido también Argentina tiene un sistema de salud que trabaja fuertemente en forma federal con el sistema de salud público, la seguridad social y el sector privado para poder generar esas acciones de identificación y testeo, al cual en esta etapa en la que en algunas áreas del país están aumentando los casos, se le complementa con estrategias de búsqueda activa intensificada para justamente poder maximizar esa estrategia de aislamiento. Más del 85% del país está en una fase de reapertura programada, está en una progresión del reinicio de actividades, está trabajando con protocolos y con monitoreo y está en este momento con el desafío de, en el marco de la migración interna, en el marco de las actividades esenciales que movilizan personas, este trabajo conjunto de detección de cualquier persona que pueda ingresar al territorio provincial o municipal para su detección precoz. Comparación epidemiológica acumulada. Durante las últimas 12 semanas se verifica que en Estados Unidos hubo casi 600.000 casos de contagiados y más de 22.000 muertos. En Italia, 183.000, casi 184.000 casos con 24.600 muertos. En España, 200.000 casos con algo más de 22.000 muertes. En Brasil, 254.000 casos con 16.000, casi 17.000 muertos.
En Argentina, en tanto, 12.628 casos y en las 12 semanas 467 muertos. En Australia, 6.497 casos con 63 muertes. Son estadísticas, pero muestran también de algún modo el acierto y desacierto de las políticas sanitarias que cada país ha ido tomando. No es cierto que nuestras terapias intensivas están en situación crítica como se está haciendo trascender. La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, señaló que de ninguna manera nuestras terapias intensivas están en situación crítica y detalló el informe del uso de las mismas. 14.702 son los casos totales en la República Argentina confirmados por coronavirus, 769 en las últimas 24 horas. De esta cantidad, el 55% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 39% en la provincia de Buenos Aires, y son 13 las provincias que no han reportado caso en la fecha de ayer. 510 las personas que han fallecido por coronavirus en nuestro país, generan una tasa de letalidad del 3,5% sobre el total de casos confirmados. 11,2 es la tasa de mortalidad general por cada millón de habitantes en nuestro país. Esta transmisión comunitaria se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, en su área metropolitana, en los departamentos de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en el Chaco, Ciudad Capital de Córdoba, y se mantienen con transmisión comunitaria los departamentos de Bariloche, Choel y Chipoleti en Río Negro. 22 las provincias que han confirmado casos en la Argentina, Formosa y Catamarca sin casos hasta la actualidad, La Pampa solamente con casos importados, y tenemos con más de 14 días desde el último caso actualmente 3 provincias, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. Son 259 las personas que están internadas en unidad de terapia intensiva. En ese desagregado, según el reporte de las jurisdicciones, el 34%, 88 personas están internadas en terapias intensivas de la provincia de Buenos Aires y 140, el 54%, en terapias intensivas de la ciudad de Buenos Aires. Esto representa el 88% de la ocupación de las camas de terapia intensiva de todo el país en el AMBA. El 84% de esos 259, es importante aclarar, de ninguna manera nuestras terapias intensivas están en una situación de ocupación crítica en este momento. Estamos planificando una reunión de la mesa de AMBA para poder trabajar más aceitadamente en el monitoreo de esa situación y en el monitoreo de la situación epidemiológica y de las medidas implementadas y el consenso de las medidas a implementar. Ya estamos trabajando en la pospandemia para poner en marcha la economía, afirmó el presidente Alberto Fernández en Formosa, y dijo que el gobierno nacional está justamente trabajando para poner en marcha la economía luego de que termine la pandemia, pero aclaró que cuando le plantean cómo salir, piensa en realidad con qué velocidad hacerlo, para poder concretar un país más justo. Nosotros ya estamos trabajando en la etapa de la pospandemia. Si por pospandemia se interpreta ver cómo se vuelve a poner en marcha la economía. La verdad es que ese país centralista del que hablaba Gildo existe. Y el país centralista piensa que tenemos una cuarentena en toda la Argentina que impide producir, que impide desarrollarse. Y la verdad es que cuando uno mira el mapa de la Argentina, el problema queda circunscripto a la ciudad de Buenos Aires, a sus alrededores, al Chaco y a Córdoba en menor medida. Y el resto del país está retomando la actividad normal dentro de la nueva normalidad que tenemos, porque la nueva normalidad, entre otras cosas, nos obliga a andar con barbijos y tratar de guardar distanciamiento y, bueno, y tratar de tener cuidados que hacen falta tener. Pero ayer con Axel estuvimos en la reapertura de Toyota, donde trabajan 3.000 personas. La semana anterior estuve en Volkswagen, donde trabajan otra cantidad similar de personas.
Estuve en Tucumán, en Escania, donde trabajan 500 operarios. Estuve en Santiago del Estero en una enfardadora de alfalfa, que es el mayor exportador de alfalfa de la Argentina, y ahí trabajan cerca de 100 y pico de personas. Y todo eso es actividad económica que empieza a funcionar. Y en el mientras tanto, nosotros lo que hicimos fue evitar que la economía se derrumbe, como se derrumbó en muchos lugares del mundo, y que con ello se derrumbe el empleo. Somos uno de los 5 países, según algunos datos que hay circulando en el mundo, que más ha preservado el empleo en la pandemia. Con lo cual yo tengo la expectativa de que en cuanto esto pase, todo empiece a funcionar a gran velocidad. Según Bellis, Estados Unidos se posiciona una vez más como un socio proactivo para el desarrollo de América Latina. Bellis, secretario de Asuntos Estratégicos, afirmó que el proyecto que lanzó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, América Crece, es el camino para impulsar una nueva era de prosperidad y de apoyo a los proyectos de inversiones privadas. Agrega el funcionario que el grupo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, del que hasta hace poco fue parte, están llamados a proporcionar apoyos a nuestros países para la reducción de la pobreza y el restablecimiento de la confianza internacional. Y visualiza a Estados Unidos como un socio proactivo para el desarrollo de toda la América Latina. Nos preguntamos si esta afirmación de Gustavo Bellis, publicada en el newsletter Argentina en Foco, difundido por la Embajada Argentina en Estados Unidos, es lo que realmente los argentinos necesitamos tras la pandemia. Tenemos derecho a preguntar. En la columna diaria de nuestro noticiero, el viejo profesor nos propone caminos para salir del antiproyecto en el que estamos sumidos, en el que estamos lamentablemente todavía viviendo. Y propone un camino para que pensemos un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de país. Por ello, frente a esta iniciativa que nos sorprende, recurrimos a la sabiduría de Gustavo Sirigliano, encarnado en el viejo profesor, para acercarnos a alguna respuesta para que entre todos podamos también pensar esto que se afirma. En circunstancias de dependencia opresiva se producirá una situación de tremenda extorsión psicológica, la de considerar salvador y amigo al opresor. Un imperio siempre resulta enemigo de los países. No hay imperio bueno, y en todo imperio hay un germen de fascismo, de destrucción del otro, que funciona hacia afuera y hacia adentro. Cristo elige pescadores, no comprometidos con el régimen o sistema vigente, prefiriéndolos a duchos y entrenados funcionarios vinculados con el imperio. Lo no querido, el enemigo que hoy enfrentamos, es una herencia de violencias que incluye una deuda externa que nos esclaviza. Quien nos esclaviza es el enemigo del que hemos de liberarnos. Escuchado estos fragmentos del viejo profesor, nos preguntamos y les preguntamos, ¿realmente pensamos que quien nos oprime será quien nos libere? Padecemos una deuda que hace décadas nos esclaviza. ¿La salida de los argentinos es contraer más deuda? ¿Eso realmente reducirá la pobreza? Pensémoslo. La Cruz Roja entregó las primeras donaciones de la campaña impulsada por empresas argentinas. Entregó al Ministerio de Salud de la Nación estas donaciones obtenidas a partir de la campaña Argentina nos necesita, de la que participaron con sus aportes cerca de 100 empresas de diferentes rubros, y anunció la llegada del primer vuelo con equipos de protección personal para el sistema de salud. El gobernador bonaerense Axel Kicillof analizó con el comité de expertos la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires, en especial en los barrios populares, y ratificó que el nivel de contagios depende de los cuidados que se tomen y de las medidas que los equipos de gobierno adopten para evitar nuevos brotes. Mayra Mendoza destaca que el aislamiento en Villa Azul es estrictamente sanitario. La intendenta de Quilmes afirmó que el aislamiento en ese asentamiento bonaerense de Villa Azul busca cuidar a los vecinos y los barrios que están cerca,
y ratificó que la medida es estrictamente sanitaria. Buen día. Son las 10 de la mañana aproximadamente del miércoles 27 de mayo. Hace 4 días que comenzamos el aislamiento en Azul y quiero contarles por qué decidimos hacerlo. Fue una decisión política escuchando a las autoridades sanitarias. Lo hicimos para cuidar a ese barrio y al resto que están cerca y se comunican entre vecinos. Los lugares más cercanos a Azul son Wilde, Itatí, Don Bosco. La pandemia vino a poner en evidencia la desigualdad, vino a demostrar que las enfermedades muchas veces tienen más que ver con el código postal que con la carga genética. El coronavirus vino a profundizar nuestra agenda hacia estos barrios y sepan que vamos a trabajar incansablemente hasta lograr que Azul sea igual de ambos lados que Caviglia, que Quilmes sea igual del lado de Avellaneda. Y esto no es chamullo. Yo quiero decirle a los vecinos de Azul que sepan que vamos a estar haciendo este aislamiento sanitario juntos, que estamos en el barrio. Está el Estado, está la municipalidad de Quilmes y de Avellaneda, está la provincia, la nación. Estamos trabajando todos juntos para poder llegar con lo que se necesite. Pero les quiero pedir que por favor no salgan de sus casas, que nos escriban o nos llamen si necesitan algo. Tienen los volantes con el 0800-999-5656 y el número de teléfono para escribir WhatsApp. Sé que es un momento muy difícil el que vivimos. Sé que fueron años de sentirse abandonados, pero créanme, esta es una oportunidad de la comunidad organizada de Azul para la transformación. Tenemos que hacerlo entre vecinos y el Estado. Y al resto de los vecinos de Quilmes, les ruego que por favor se sigan cuidando con las medidas de prevención sanitaria, cumpliendo con el distanciamiento, usando tapaboca nariz, que no jueguen y no permitan partidos de fútbol, tampoco cumpleaños, momentos de encuentro, que no compartan el mate. Debemos ser conscientes de lo peligroso del virus. No hay posibilidad de poner un policía por persona o un agente municipal para pedir que vuelvan a sus casas. Debemos ser responsables de nuestras acciones y no salir a buscar el virus. Les agradezco el esfuerzo, pero sepan que aún falta, así que por favor sigámonos cuidando. Y como siempre les digo, el virus no es culpa de nadie y cuidarnos es tarea de todos. Gracias. Y ahora damos lugar a los consejos del viejo profesor, inspirado en Gustavo Cirigliano, que con esa visión estratégica nos legó una mirada, un método, un conjunto de principios sin demasiada pretensión técnica, pero como un andador conceptual para ayudar a pensarnos a nosotros mismos y pensar la nueva forma de organización, la nueva forma de vida que nos merecemos, que necesitamos para salir del antiproyecto. Como venimos diciendo, este espacio fue pensado antes de la pandemia, pero la pandemia lo hizo más necesario que nunca, porque puso al desnudo tantas y tantas cosas que evidentemente tenemos que modificar. Escuchemos una vez más este principio, este consejo del viejo profesor. Todo proyecto nacional determina cómo se comunica su población. Este principio se vincula con otro anterior que hemos referido y se refiere a diversos niveles. Si se vincula y comunica socialmente por el odio, la agresión, la donación, el engaño, la generosidad o el servicio. O si se vincula éticamente por el acuerdo o por la trampa, por la negociación razonable o por el poder disfrazado de legalidad. Si se comunica físicamente por canales, ríos, islas y puertos, como quería Sarmiento para su Argirópolis, o por ferrocarriles, caminos y diarios, entre otros, como lo determinó el proyecto del 80.
Hoy la pandemia lo demuestra. El trabajo, como carga solidaria de convivencia, es el que sostiene la vida. Nuestra tarea en casa, cuidándonos, aislándonos, haciendo las tareas que habitualmente no hacíamos, cuidando a los vulnerables, a las personas mayores, aceptando y compartiendo la ayuda solidaria del personal sanitario, de quienes se ocupan de nuestra seguridad, de nuestra higiene pública. Esto es el trabajo de todos para sostener el proyecto de vida. Y esto que ocurre hoy claramente durante la pandemia es lo mismo que debe ocurrir pasada la pandemia, porque lo único que sostiene el proyecto de vida y lo financia es el proyecto de país. No como algunos creen equivocadamente que es el endeudamiento, que es el crédito. El crédito apenas puede adelantar el tiempo. Lo que sostiene un país es el trabajo de su pueblo.